Amigas y amigos de Afición Política, muy buenas noches. Los saluda con gusto su amiga Fátima Santillán en esta charla que vamos a tener esta noche con el doctor Jorge Miranda Castro. Él es candidato a presidente municipal de Zacatecas por la coalición Juntos Hacemos Historia, y también con el maestro Julio César Chávez Padilla, candidato a presidente municipal de Guadalupe por Morena. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fátima. Muy bien, afortunadamente, Julio, muy contentos de estar en este espacio informativo y bueno, para informar a la ciudadanía del tema del agua. Así es. Julio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fátima. Jorge, un gusto saludarles a ustedes y a toda su amable audiencia a través de las distintas plataformas. Y bien, vamos a iniciar con esta charla. Jorge, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes del agua potable en Zacatecas? Bueno, en principio, en el trabajo que hemos hecho en territorio, en las colonias, barrios, comunidades, en los fraccionamientos de toda la capital, nos damos cuenta que el tema del agua hoy está generando un verdadero colapso. Hoy hay un malestar generalizado por el cobro, el altísimo cobro que se generó hace 2 años y que, como bien lo dijo Julio, hoy abres la llave, empieza a correr el medidor y lo único que sale es aire. Entonces no hay un cobro realmente sobre una base técnica, es simplemente un mes sale una cantidad, el mes siguiente otra, pero no es consistente realmente con el consumo en metros cúbicos que hoy tienen las familias. Y el diagnóstico de manera concreta es que estamos geográficamente ubicados en un lugar donde hay poca agua y prácticamente nos estamos acabando el agua del subsuelo de los mantos freáticos. Por eso hemos dicho que llegando a la presidencia municipal vamos a provocar una auditoría a Chiapas para que no se estén despachando con la cuchara grande, para que los salarios estén acorde a la realidad económica que viven las familias en la capital. Hoy el 70% de las familias sobreviven con 5,500 pesos al mes y los sueldos de los funcionarios, de los servidores públicos, tienen que estar acorde a esta realidad económica. Y solo el 2%, Fátima y Julio, se destina a la operación. Por eso cuando algún capitalino, algún guadalupense menciona o reporta alguna falla del servicio, alguna fuga, simplemente no llegan porque no tienen recursos para operar. Cuando llegan después de 3-4 días, arreglan la fuga y dejan el orificio porque otra vez no tienen recursos para operar. Al momento en que empezamos a indagar, nos damos cuenta que hoy Chiapas está pagando una tarifa industrial, como si fuera compañía cervecera de Zacatecas, y no paga una tarifa como si fuera organismo operador de agua. Esta consideración le permitiría generar un ahorro del 50% en el consumo de energía eléctrica, es decir, si hoy de los ingresos totales el 50% es consumo de energía eléctrica, sería solamente 25%. Con ello liberaríamos recursos muy importantes para fortalecer la operación y para iniciar el cambio por etapas de la red de suministro de agua. Julio, has estado recorriendo colonias, calles. ¿Qué te dice la gente referente a este tema tan sentido? ¿Cómo ves tú a la gente? ¿Cómo lo sientes? ¿Están molestos? ¿Cuál es su sentir? Pues lo siento muy honestos, sinceros. Lo primero es que hacen referencia a que pueda ser clara el sentimiento de la sociedad en un enojo natural por la falta del servicio. Coincidimos y plenamente lo hemos platicado, tenemos que tener una gran coordinación Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Betagrande y el gobernador del estado para hacer la auditoría que es muy necesaria, que se impidió hace un año, el año pasado en el mes de febrero, que hoy habrá esta coincidencia de apertura, de transparencia en el ánimo de mejorar el organismo y por supuesto de tener esta intención de arreglo. Lo que menciona Jorge es muy importante, es primero la falta del servicio eficiente, segundo, el servicio ineficiente que colapsa por el sarro que se acumula en las tuberías, que revientan y que el ciudadano no solamente padece del desabasto de agua potable, sino que en el intento de arreglar, que muchas veces no queda arreglado, padece el desperfecto a la superficie que origina la Chiapas, que ya no lo vuelve a arreglar. Creemos y tenemos evidentemente la claridad en términos generales de lo que me comentaba Jorge, un ejemplo muy sencillo. Tiene 5 brigadas para reparación de tuberías, pero tiene una brigada para bacheo. Es algo ilógico, pues tienes que tener para más o menos dar un equilibrio, pues 5 y 5. Evidentemente consideramos en plena legalidad y coincidentemente con lo que señala Jorge, la auditoría tiene que derivar en acciones. ¿Qué tipo de acciones? Equilibrar la parte operativa con la parte administrativa y de la parte administrativa ver lo que sea realmente necesario
para que se pueda destinar ese recurso a la parte que es en total apego a la realidad de las calles necesaria, la operativa. Le llamaríamos nosotros un PPR, Programa Permanente de Rehabilitación, que no solamente involucrará la sustitución de tuberías, sino también la superficie dañada por esta sustitución que fuera arreglada también en su momento. ¿Cómo se van a poner de acuerdo entre alcaldes para poderle dar solución a este problema tan latente? Lo hemos platicado, de hecho ya de antes, una vez que supimos que íbamos a ser candidatos, antes de arrancar las campañas formalmente, tuvimos la oportunidad de platicarlo en conjunto y también con nuestro candidato a gobernador David Monreal para llegar al entendimiento de lo que hoy necesita no solamente la Chiapas, sino el estado de Zacatecas. Lo dijo Jorge y lo dijo bien, los mantos freáticos nos los estamos agotando. Hoy la Chiapas tiene 192 litros por segundo, lo mismo que tenía en 1990, perdón, 92 litros por segundo. O sea, es una cantidad que comparado al crecimiento poblacional de la zona conurbada no es correlativa. Paso 1, tenemos que arreglar el tema de los pozos que han sido abatidos, tener recuperación en esos pozos. Paso 2, tenemos que cambiar el tema del subsuelo al tema pluvial, a la lluvia del cielo. Tenemos que hacer la inversión en esta gran represa que te permite captar el agua del cielo y conducirla. Hay dos beneficios ahí. Permites que los mantos freáticos se recuperen paulatinamente y el tipo de agua es distinta. Estamos hablando de que la tubería de la Chiapas tiene su principal daño por el sarro. El agua del cielo no tiene esa complejidad de este problema, es agua distinta. Y tenemos pues también que entender la capacidad de lo que yo decía, el PPR, el Programa Permanente de Rehabilitación, y fundamentalmente equilibrar entre el agua del subsuelo y el agua del cielo que empecemos a captar 130 litros por segundo. Ojo, no para que tengamos agua diario, no hay que engañar a nadie, pues, pero sí para que tengamos un tandeo eficiente, permanente, constante y que, como bien lo dice Jorge, yo creo que lo dicen todos los ciudadanos de Zacatecas y Guadalupe, pues que te empiezan a cobrar desde el momento en que sale el agua, no el aire. Yo coincido en que será un reto importante, el más importante tanto de Zacatecas, Guadalupe y del Estado, pero finalmente la noticia que hace 3 semanas se dio a conocer a nivel nacional por el Financiero, somos uno de los estados que tenemos riesgo de quedar sin una sola gota de agua para la población en Guadalupe, en Zacatecas y en gran parte del estado, de 5 a 7 años. Evidentemente será lo más importante en lo que tengamos que invertir y así lo haremos, si no, ¿dónde se va a ir la población de la zona conurbada o del estado de Zacatecas? Tenemos que invertir en rescatar, evidentemente, el vital líquido para la subsistencia de la población que hoy radicamos en Guadalupe, en Zacatecas y en el estado. Jorge, ¿qué te dice la gente ahora que estás recorriendo las colonias, las comunidades de Zacatecas respecto a este tema del agua potable? ¿Cómo los notas? ¿Cuál es su sentir? La verdad es que están muy molestos. El cobro que se generó hace 2 años fue extraordinariamente excesivo y hoy lo único que llega en tiempo es el recibo. Me parece que lo que dice Julio es cierto, no podemos engañar y no debemos engañar a nadie. Yo siempre he dicho, si eficientamos las redes de distribución, si mejoramos la captación del agua pluvial, pues por supuesto que vamos a mejorar el tandeo. El tandeo no lo vamos a poder eliminar definitivamente porque absolutamente traemos un problema grave del agua que hoy necesitamos trabajar juntos de la mano, el gobernador del estado, por supuesto el próximo alcalde, que estoy seguro así será, Julio Chávez, y un servidor, Jorge Miranda, para que podamos sumar esfuerzos, sumar recursos y que podamos invertir en los temas inherentes al agua. Hay que recordar que hoy la nueva lógica en la liberación del recurso público tiene que ver con que si tenemos proyecto, hay recurso. Y en ese sentido, el país tiene fondos importantes donde el tema del agua está calificado en primer lugar, Fátima, de tal suerte que podemos tener los proyectos para que podamos ir juntos con el futuro gobernador de Zacatecas, David Monreal, Julio Chávez y un servidor, a gestionar los recursos que requerimos para iniciar nuevamente de manera paulatina y por etapas el cambio de las redes de distribución que nos permitan optimizar hoy el recurso del agua que hoy se fuga, el 50% del agua que se extrae del subsuelo en redes de distribución obsoletas que tienen más de 50, 60 años. Julio, ¿consideras viable la desincorporación de Guadalupe de la Chiapas? Yo creo que es un tema que hoy ha sido superado. En algunos momentos nosotros teníamos esa intención tangible
lo hacíamos valer a través de un procedimiento jurídico que no fue aceptado. Pero hoy, ante la crisis que se ocultó, porque esta información se tenía desde hace 10 años por parte del Estado, y ante esta crisis que fue oculta del tema del agua potable, tenemos que entender las posibilidades de trabajo conjunto y coordinado para dar una solución. Más allá si es el organismo, si se le cambia el nombre, si el decreto se modifica, ¿qué sí hay que hacer? Limpiar en todo el estricto sentido a la GIAPAS, en el sentido evidentemente del agua potable, de la distribución, de la operación, pero también en el sentido administrativo. Lo que menciona Jorge es muy importante, el dato que da de que alrededor del 50% del agua que sí existe, porque sí existe, se tira en la distribución de las líneas de distribución. Entonces, a ver, si tenemos esta botella que son 130 litros por segundo, ¿qué es lo que necesitamos? Si hacemos la inversión necesaria de la represa para captar agua pluvial, si logramos rescatar los mantos freáticos, si logramos combatir el abatimiento de los pozos, y esta tiene hoyitos, se va a estar tirando el agua, ¿va? Bueno, ya tenemos los 130 litros por segundo que necesitamos y llenamos estas mismas tuberías. ¿Qué va a pasar? Pues así tengamos 500 litros por segundo no va a ser suficiente, se va a estar tirando. Claro. Entonces necesitamos ir en esa gran análisis que tenemos en coordinación de los municipios y el Estado, hacer un proyecto, como lo dice Jorge, integral, que vaya paulatinamente solucionando el problema de forma integral, en todas las 4 vertientes que tiene la GIAPAS que ser solucionada. Muy bien. Jorge, un último mensaje que desees agregar. Bueno, comentarte que vamos a trabajar muy fuerte por nuestra ciudad. Por supuesto, el tema del agua será prioridad para Jorge Miranda. Vamos a trabajar de la mano, muy coordinados con Guadalupe, con Betagrande y con Morelos, y por supuesto también con el próximo gobernador de Zacatecas. Sin duda que vamos a provocar una auditoría. Hoy tenemos que revisar todo y hoy tenemos que ajustarnos a la realidad económica que es de gran precariedad que hoy están viviendo las familias zacatecanas. Sabes que conocemos del tema, sabes que sabemos cómo resolverlo y espero que nos des tu confianza este 6 de junio. Julio. Pues yo muy contento, me da mucho gusto escuchar a Jorge, evidentemente será un gran aliado porque en el sistema del agua potable necesitamos ser todos aliados. Yo hace un año, en el mes de febrero del año pasado, dimos una batalla en solitario contra presidentes que no eran sensibles, que yo la verdad no sé cómo hoy pueden regresar a pedir el voto cuando hicieron esa gran traición en medio de una pandemia, sabiendo que el vital líquido, el agua, era la solución al combate del COVID-19, y me da mucho gusto tener hoy a un candidato que estoy seguro será un presidente municipal aliado de la sensibilidad de los habitantes de la capital y por supuesto de Guadalupe en este sistema conjunto que nos beneficia. Y bueno, pues estaremos trabajando en esta gran coordinación con nuestro futuro gobernador David Monreal, y yo me voy contento de este foro porque me voy convencido de que tenemos esta misma sintonía de beneficio a la sociedad guadalupense, zacatecana, y de qué manera colateral también a Betagrande y a Morelos se le va a beneficiar. Muy bien, pues les agradecemos bastante su presencia a ambos por haber estado con nosotros aquí en Afición Zacatecas. La verdad es que estos temas que acabamos de tocar son muy importantes para todas las personas que nos están viendo, para todos los ciudadanos de Zacatecas, porque no solamente en Zacatecas y en Guadalupe está el problema latente del agua potable, sino en todo nuestro estado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Julio, al contrario. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Julio. Y bien, fue esta plática que tuvimos con el doctor Jorge Miranda Castro, candidato a presidente municipal de Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia, y con el maestro Julio César Chávez Padilla, candidato a presidente municipal de Guadalupe por Morena. También aprovechamos para agradecer infinitamente a Irving Macías, director de Afición Zacatecas, por las facilidades, por la invitación para poder acudir a este foro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que descansen y que tengan una excelente noche.